¿Puede ser que la fenomenología esté en la vanguardia de la ciencia? Hay una línea de la fenomenología de Husserl, ¿no? Que es hermenéutica, sí. Sí. Pero vos hablaste de Hegel. Yo voy a hacer referencia a Hegel y por qué Dilthey toma esto de Hegel. Interpretativismo. Se siguen llamando hermenéuticos, pero también aparecieron estos nombres: comprensivismos, interpretativismo. Bueno, acá habíamos puesto a John Stuart Mill, a Spencer y a Comte. ¿Los nombres son importantes o...? Algunos sí, otros no. Stuart Mill sí. Stuart Mill porque es el principal. Y acá Hempel. Bueno, también está en Carnap, pero el principal es Hempel. A Carnap lo vamos a ver en el capítulo que viene por otro tema. Carnap y Nagel. Pero el importante es Hempel acá. Y acá el importante es Stuart Mill. Y bueno, ahora vamos a ver acá Dilthey. Este sí es importante. Y pongo entonces, no voy a agregar demasiados nombres, sino los importantes nada más. Dilthey. Y bueno, acá hay varios. Gadamer. Bueno, a medida de que yo vaya hablando de algunos, a ver más. Bueno, después voy a ir agregando. Pero acá en el medio hay una zona donde hay algunos comprensivistas que, si van a ir apareciendo, por ejemplo, acá, Max Weber está ubicado entre los dos siglos. Max Weber. Y acá tenemos a von Wright. Este es un apellido medio raro porque von es alemán, Wright es inglés y el tipo es finlandés. Estos son comprensivistas pero no son radicalizados hermenéuticos como ese. Es un comprensivismo que rescata algunas cosas que estos no aceptan. Ya vamos a ir viendo en la medida que nos dé el tiempo. Sí, tenemos una hora, pero les pido que me hagan preguntas, así como muchos de ustedes levantan la mano y no me dejan hablar solo, porque esto es una tutoría. Es bueno que muchos de ustedes me hagan preguntas, me interrumpan y me hagan preguntas. Sí. Comte. Augusto Comte. Bueno, vamos a ver por qué estos señores recibieron el nombre primero dualismo metodológico. Estos monistas metodológicos, monismo metodológico, dijimos son naturalistas, son materialistas, también son monistas ontológicamente, una sola realidad. Estos recibieron el nombre de dualistas y hoy se habla de pluralismo metodológico. Pluralistas metodológicos.
Porque en el siglo XIX se hablaba de dos métodos, y hoy ya son muchos los métodos. Los hermenéuticos entre sí difieren mucho, pero todos están contra el positivismo, ¿no? Del cual aprendieron todo. ¿Cómo? Del cual aprendieron todo. Como que se volvieron en contra del padre, ¿no? Claro, sí. Muchos de los... Max Weber y otro hermenéutico, Ricker, habían sido positivistas y reaccionaron contra el propio positivismo. Su propia práctica de análisis de la realidad social les hizo ver que el método positivista estaba equivocado, según ellos. Bueno, voy a hacer una referencia muy breve a Hegel. ¿Quién es el que mencionó a Hegel? ¿Vos? No, yo mencioné a Heidegger. A Heidegger. Sí, Heidegger en realidad no hizo método. Sí, Heidegger también es hijo de la fenomenología de Husserl. Por supuesto, Heidegger, si se hubiera dedicado a estos temas, desde ya que es antipositivista, desde ya que existe. Igual hablamos de Hegel también. Bueno, voy a partir de Hegel, aunque Hegel no se dedicó a metodología de la investigación científica, pero Dilthey estaba enrolado en lo que se llamó idealismo alemán. Hegel lideró, esto no tienen obligación de saberlo, es para que se den cuenta por qué estos señores se volvieron antipositivistas. Hegel lideró una corriente de pensamiento en la Europa continental, fundamentalmente, denominada idealismo alemán. Dilthey es hijo de esa línea de pensamiento hegeliano. Yo lo que voy a tratar de hacer es, cuando hablo de esto, lo aclaro. En 3 minutos tratar de explicar la metafísica hegeliana, cosa que es una herejía desde el punto de vista... Mis colegas filósofos me podrían llegar a excomulgar por pretender explicar en 3 minutos estos temas de Hegel. Pero vamos a ver lo fundamental como para entender por qué Dilthey después va a decir lo que dice. Según Hegel, quien acuña un término que en alemán ya existía, pero a partir de Hegel tiene una amplia significación, esta palabra alemana, Geist. ¿Sabe lo que significa? ¿Alguien sabe? Bueno, Geist significa espíritu. En alemán todos los sustantivos se escriben con mayúsculas. Pero cuando Hegel escribe Geist, lo escribe con super mayúsculas porque está hablando del Espíritu de Dios. Hegel era teólogo, aparte de dedicarse a la filosofía, era teólogo. Su filosofía está muy impregnada de esta concepción teológica. Hegel dice que el espíritu absoluto, cuando Hegel habla de espíritu absoluto, está hablando del Espíritu de Dios. En su soledad, por necesidad, se hace otro, se aliena, se enajena. Alienarse, enajenarse es hacerse otro, despersonalizarse. ¿Qué se hace? Se hace naturaleza, se hace mundo. Dios se hace mundo, se hace naturaleza. Y ese espíritu absoluto de Dios queda perdido, sumergido en la naturaleza, y sumergido en la naturaleza se extraña a sí mismo y se busca a sí mismo. En determinado momento de la historia emerge de la naturaleza el espíritu con la aparición del hombre. El hombre tiene conciencia. El sujeto histórico, como diría Marx. ¿Eh? El sujeto histórico, como diría Marx. Sí, bueno, Marx era hegeliano,
en su juventud era hegeliano y siguió siendo hegeliano, pero el hombre tiene conciencia. Esa conciencia es espíritu con minúscula. Todos nosotros tenemos conciencia, tenemos espíritu con minúscula, dice Hegel. Nuestro espíritu es parte del espíritu absoluto. Este espíritu absoluto, ¿no?, presente en cada uno de nosotros, en nuestra conciencia, transita la historia, lo que decías vos, transita la historia. Es una dimensión ética. El espíritu es lazo de unidad ético de una comunidad que va transitando la historia. Para Hegel, la historia de la humanidad es la búsqueda del espíritu absoluto que se sigue buscando a sí mismo. Está perdido el espíritu absoluto en la conciencia de cada uno de nosotros. Y la historia, ¿no?, es el tránsito del espíritu absoluto que se busca a sí mismo. Es una concepción escatológica. Al fin de los tiempos seremos uno en el espíritu. Volverá a ser espíritu absoluto, ¿no? La humanidad será una en el espíritu. Bueno, ¿en qué influye en Dilthey esto? Dilthey está educado en esa concepción idealista alemana. No es lo mismo, para Dilthey, uno de los pioneros de la hermenéutica, no va a ser lo mismo estudiar una piedra, una planta, un animal, que estudiar al hombre viviendo en sociedad. En la sociedad y en la historia está presente el espíritu. En la naturaleza no está presente el espíritu. La cultura es una dimensión espiritual distinta a la dimensión material. La naturaleza es una dimensión puramente material. La sociedad, la historia, la cultura, esas construcciones humanas constituyen una dimensión espiritual. Está presente la conciencia, está presente el espíritu, ¿no? Entonces, Dilthey está contra el monismo ontológico. No hay una sola realidad, hay dos realidades: naturaleza y cultura. Y como no hay una sola realidad, sino que hay dos realidades, no se puede estudiar cada una de esas realidades con el mismo método. Dilthey va a decir que el método propuesto por los positivistas de explicar y predecir bajo leyes es bueno, pero para las ciencias naturales. No es bueno para las ciencias sociales. La sociedad, la historia, ¿no?, necesitan otro método, el método hermenéutico que él va a proponer. Para los hermenéuticos, tanto del siglo XIX como del siglo XX y los contemporáneos, en la sociedad y en la historia no hay leyes, no hay leyes. No se puede explicar y predecir fenómenos sociales, fenómenos históricos bajo leyes, sino hay que tratar de comprenderlos, interpretarlos en su singularidad que les propia. Los fenómenos sociales, los fenómenos históricos son únicos e irrepetibles. Hay que tratar de interpretarlos, comprenderlos en su singularidad propia, no tratar de subsumirlo bajo leyes de cuya existencia dudan. Y ahí viene la fenomenología, porque es eso, ¿no? Bueno, la fenomenología propone hacer una hermenéutica desde la misma sociedad, sí, reinterpretar desde la misma sociedad. Dilthey, al construir la hermenéutica,
La hermenéutica ya existía como disciplina de interpretación de textos clásicos, griegos, romanos, hebreos, textos bíblicos. Al traducir esos textos antiguos se hacía una reinterpretación del propio texto. ¿Qué propone Dilthey? Dilthey propone, en primer lugar, lograr una empatía con el sujeto actor de un fenómeno social o histórico. Pero no solo una empatía. Empatía significa ponerse en el lugar del otro. Pero no es una empatía meramente psicológica, sino que significa rodearse de la atmósfera espiritual del momento histórico, del momento cultural que está viviendo ese sujeto. Yo últimamente les propongo este ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo abordaría Dilthey? Tomemos, por ejemplo, una canción que John Lennon escribió en 1970. En 1970 John Lennon escribe una canción. Pongámonos en el lugar de chicos, adolescentes que hoy escuchan esa canción. Muchos de ellos saben inglés, entienden la letra, les gusta la música, repiten la canción. Ahora, Dilthey, si hoy viviera, se preguntaría: ¿comprendieron el mensaje cultural, el producto cultural de John Lennon de 1970? ¿Lo han comprendido? ¿Están haciendo una interpretación? ¿Qué es lo que deben hacer estos chicos, estos adolescentes hoy para comprender al John Lennon de 1970? En primer lugar, ponerse en el lugar de John Lennon. Pero no significa ponerse meramente en la psiquis de John Lennon, sino ponerse en el lugar de John Lennon viviendo en 1970. ¿Qué pasaba por aquellos años? Rodearse de la atmósfera espiritual de aquellos años. ¿Qué pasaba? El Mayo francés, movimientos de liberación nacional en la mayoría de los países del tercer mundo, el pacifismo, los hippies pacifistas en Estados Unidos, en todo el mundo una juventud que luchaba por un cambio, ¿no?, desde distintos enfoques ideológicos, ¿no? Pero era como que el cambio estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Esa era la sensación. Guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, esa era la atmósfera espiritual que rodeaba a ese John Lennon en 1970 escribiendo esa canción. Ponerse en el lugar de John Lennon, pero rodearse de la atmósfera espiritual del autor de ese producto cultural. Ahora, Gadamer, que sigue la línea hermenéutica iniciada por Dilthey en el siglo XIX, va a hablar del círculo hermenéutico, de un diálogo de horizontes. Evidentemente, un fenómeno cultural, un fenómeno social, político, ocurrido en un momento histórico determinado, que nos ha legado productos culturales a través de los cuales lo conocemos, no se lo puede comprender o interpretar sino desde nuestro horizonte. Aún aquellos que hayamos vivido alguna de aquellas épocas, ¿no? Aún los que hemos vivido alguna de esas épocas, ¿no?, cuando hacemos hoy un intento de comprensión, de interpretación de ese fenómeno, no lo podemos hacer sino desde nosotros mismos. Eso es lo que se llama un diálogo de horizontes. El horizonte actual dialoga
con el horizonte en el que el fenómeno cultural fue producido. No hay otra posibilidad. Bueno, hablamos de dualismo metodológico y hoy hablamos de pluralismo metodológico. A ver, voy a interrogar un poco, porque estoy hablando yo y esto es una tutoría. ¿Y algo de horizonte fue lo mismo que dijo? Sí, eso es la propuesta hermenéutica de Gardner, ¿no? Hay un diálogo de horizontes y entonces se cierra el círculo hermenéutico con ese diálogo de horizontes. ¿Han leído acerca de concebir la intencionalidad del actor social como un elemento a tener en cuenta para comprender un fenómeno social e histórico? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué pueden decir de eso? A ver, vamos a tratar de ubicar eso. ¿Cómo es la pregunta? Si han leído sobre la necesidad de concebir la intencionalidad del actor social para hacer una buena comprensión del fenómeno social o histórico. ¿Qué hace el método genético o algo así? Ah, bueno, esa es otra cuestión, también lo podemos ver, pero bueno, acá se habla de pluralismo metodológico porque las propuestas no son monolíticas como las positivistas y neopositivistas. Entre los distintos positivistas no hay grandes diferencias entre ellos. En cambio, entre los comprensivistas y hermenéuticos hay distintas propuestas. Hay algunos autores que conciben que para lograr la comprensión del fenómeno social histórico no hay que basarse en leyes, como proponen los positivistas, ¿no? Pero no están de acuerdo con la hermenéutica tradicional que proponía Dilthey en el siglo XIX y hablan de la construcción de una dimensión en que la intencionalidad del actor social es fundamental. A ver, les voy a mencionar un antropólogo llamado Geertz. Está inscrito en una línea que se llama antropología simbólica. Acá en esta facultad, en la biblioteca, creo que está acá al lado, hay un buen libro de este autor llamado Antropología simbólica. En este libro, este autor hermenéutico comprensivista hace la distinción entre el método que él concibe que deben seguir las disciplinas sociales, la antropología a la que se dedica él, y cómo lo conciben los positivistas. En ese libro se menciona una situación hipotética, una reunión social en donde hay dos muchachos charlando. Uno de esos muchachos tiene un problema neurológico, dice el autor del libro. Tiene un tic nervioso. Guiña el ojo. Ese guiño del ojo es involuntario. Es un fenómeno involuntario. Es un fenómeno natural. Es un fenómeno biológico. Él no guiña el ojo intencionalmente, sino que lo guiña involuntariamente por el problema neurológico que padece. Ese guiño del muchacho que tiene el tic neurológico, dice Geertz, es perfectamente explicable por las leyes de la neurobiología. El método de los positivistas ahí podría ser perfectamente aplicable. Las leyes biológicas, las leyes de la neurobiología,
pueden dar una explicación de por qué ese muchacho guiña el ojo, ¿no? El que tiene el tic neurológico, ¿por qué guiña el ojo? Pero la situación imaginaria del autor continúa. Y dice, entra al salón una chica y el otro muchacho, no el que tiene el tic, el otro muchacho le guiña el ojo a la chica como signo de complicidad. Quiere generar una corriente de simpatía. Le gustó la chica y le guiña el ojo. Este segundo guiño, dice Geertz, no es involuntario. Este segundo guiño es intencional. Este segundo guiño, el del muchacho que quiere generar la corriente de simpatía con la chica, no puede ser explicado con el método de los positivistas. No puede ser explicado bajo leyes. Dice, hay que tener en cuenta la intencionalidad del actor social para poder lograr una comprensión, una interpretación de ese fenómeno. El guiño del segundo muchacho no se comprende mediante leyes como lo proponen los positivistas, sino tomando en cuenta la intencionalidad del actor social. Bueno, acá va a aparecer, estos nombres no son importantes, estos, porque lo importante es que sepan distinguir la hermenéutica del positivismo en general. Pero para que entiendan por qué hay pluralidad de métodos, yo les estoy dando estas cosas y lo estoy relacionando con algunos puntos del programa. Hay otro hermenéutico llamado comprensivista llamado Peter Winch, inglés. Peter Winch no está en desacuerdo con lo que dice Geertz, no está en desacuerdo. Él considera que sí, que la intencionalidad del actor social hay que tomarla en cuenta, pero Peter Winch dice no alcanza, no alcanza. Esa intencionalidad del actor social, ¿no? El fenómeno que tratamos de comprender, que ha producido esa intencionalidad del actor social, hay que inscribirlo dentro de pautas culturales, dentro de normas de conducta, pautas de comportamiento, pautas culturales. ¿Qué significa esto? A ver si este ejemplo que yo voy a dar está también en el libro de Gregorio Klimovsky sobre metodología de las ciencias sociales, pero a mí por primera vez me enteré de esto a través de una alumna que tuve en el ITBA. El ITBA es la tecnológica privada que está en Puerto Madero. Yo fui profesor durante 5 años en esa universidad. Y cuando yo estaba explicando estas cosas un día, esta alumna